Está Miriam Bregman con nosotros. Miriam, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Digo, qué provocación, digamos, a la memoria de todos los argentinos. Sí, yo creo, y ligándolo a lo que hablaban ustedes recién en la mesa, que estamos llegando al techo de la banda, pero al techo de la banda que nos gobierna. Una banda que sabe que tiene totalmente en crisis el plan económico, que instauró un sistema de saqueo rápido, porque sacó las conclusiones del gobierno de Mauricio Macri, que tenía que ser un ataque mucho más rápido, esta redistribución de ingresos que ustedes explicaban, de sacarle a los sectores trabajadores para darle a los sectores de la minería, del petróleo, al Fondo Monetario, hay que agregar ahí la gran sangría del FMI. Y en ese sentido, como no pueden hablar de todo eso, porque ¿qué van a ir a decir a ese barrio popular? Que te saqué la ayuda social, que los alimentos te salen más caros, no tienen mucho para decir, buscan esta provocación de utilizar la frase nunca más, ¿no? Que se identifica con la investigación que hizo la CONADEP en el año 84, la salida de la dictadura, a partir de un decreto de Raúl Alfonsín, que era el presidente del momento, y algo que me parece interesante, Antonio, vos lo debés recordar, incluso se resignificó la frase, sí, porque en la primera versión del primer prólogo del 84 del Nunca Más, estaba inspirada en la teoría de los dos demonios, como se llamó en ese momento, hablaba de la violencia de un lado y del otro, comparaba la violencia del Estado con la guerrilla, las organizaciones militantes, y esto en el 2006 incluso se cambió, adoptando los criterios de lesa humanidad cometidos del Estado, porque había una discusión en la sociedad argentina, pero creo que lo más importante que pasó es que se resignificó la frase. Hoy cuando vos decís nunca más, todo lo entiende como nunca más a la dictadura, nunca más a las violaciones a los derechos humanos. Creo que superó incluso el origen y el contenido que se le quiso dar en aquel alegato del fiscal Estracera al terminar en diciembre del 85 el juicio a las juntas, ¿no? Entonces, que un gobierno negacionista, tome esa frase, que se resignificó, que se utiliza, y incluso yo recordaba reclamos de trabajadores que dicen familias en la calle nunca más, o sea, se utiliza para todas las violaciones de derechos humanos. Los 24 de marzo vemos a decenas de pibes y pibas con la remera que dice nunca más, que un gobierno negacionista que niega completamente la dictadura, que ampara a los genocidas, que manda una delegación de diputados, a visitar a los genocidas a la cárcel, que tiene una vicepresidenta claramente identificada con ese sector, y Javier Milei la puso de vicepresidenta. No puede decir, yo no sabía a quién estaba poniendo. Que en el debate presidencial, yo estuve en el debate presidencial con Javier Milei, fue uno de los contrapuntos que tuve con él, porque él repitió el discurso de Macera en el debate presidencial. En el debate de Santiago del Estero, repitió el discurso de Macera, ahora utiliza esta frase. La verdad es que es una vergüenza y choca tanto por eso, porque es un gobierno que claramente niega esa pelea de todo un pueblo por juicio y castigo a los genocidas. Por eso me niego, a creerle al presidente cuando habla de las formas. Esto es una cuestión de fondo, esto no es forma. Esto es fondo. Esto es fondo, y es un fondo muy grave. Bueno, ahí hay una discusión, porque se ha instalado esto de cuestionarle las formas. Sí, que insulta. Sí, no, incluso porque la crueldad. Claro que son crueles, porque son jodidos. Ángel Capa, un querido amigo ex técnico de fútbol, me decía, son jodidos. No le digas crueles, decirle, claro, porque tenés que tener una personalidad muy especial, ¿viste? Para decirte recorto en discapacidad, veto una emergencia, recorto a los jubilados. Pero esto tiene un programa económico, están las grandes clases dominantes detrás, ¿no? Es un rasgo que pueden tener en su personalidad. Él dice, yo soy cruel, y lo festeja Javier Milei. O sea, es algo que parece hasta difícil de creer, pero él lo hace. Pero detrás hay un programa económico, están los grandes sectores de poder económico, que son los que le dicen, bajá bienes personales y recortá las jubilaciones. Son los que dicen, no me cobras retenciones a la minería y recortarle a los jubilados. Esto es un programa económico. Y los discapacitados. Discapacidad, bueno, discapacidad es uno de los sectores que uno ya no puede creer. El otro día veíamos la movilización. Fuerte, que los empujan con los escudos. Mira, vos sabés que una madre me contaba que ella estaba en la marcha de las que vinieron caminando de Concordia, ¿no? Hicieron 454 kilómetros, con la idea de verlo a Milei. Y me contaba que ella estaba en la marcha, y en un momento le decía al gendarme, mirá, está la silla de rueda contra el cordón, y está atascada. O sea, si vos me seguís empujando, se va a caer de la silla. Y era un chiquito de 10 años, que tenía una discapacidad, que se podía llegar a caer. Y ella lo agarraba, pero le empujaba el gendarme.
Pero escuchá lo que dice, viste que ahora van todos a este streaming de este señor Daniel... Gordo Dan, Gordodán. Se llama La Carajo, misa, en realidad. la misa, no sé, es una cosa muy rara. ¿No? Y estuvo Sandra Petovelo. Y escuchá cuando habla de la sensibilidad de Milei. ¿Viene? Escuchá, pero escuchala. ¿Sabe lo que quiere decir? Escuchala, mirá. Nosotros dijimos, mientras baja la inflación, por eso el presidente decía la billetera abierta, y por eso lo han operado también al presidente diciéndole, bueno, pero vos sos libertario, pero ¿cómo puede ser que hagas política social? Sí, a ver, al contrario de lo que dicen, el presidente es una persona hipersensible que no solo piensa en la economía, sino que pensó en un ministerio humano. Tal cual. Que lo que pretenda es que alcance dignidad a la persona. Al fin de ese camino es la dignidad humana lo que persigue. Entonces, empieza por dónde. ¿Puede un niño, a ver, igualdad no existe, la igualdad no existe, nacemos todos en distintos lugares, somos individuos, somos diferentes. Lo que podemos hacer es darle oportunidades parecidas. ¿En qué sentido? En que cuando vos nacés necesitas desarrollarte cognitivamente a través del alimento, de la nutrición correcta, para que cuando ingresás en la segunda fase, que es el sistema educativo, vos puedas aprender con las mismas condiciones que otros. Yo quiero declarar que esta mujer se suena como primera candidata a diputada nacional por la capital, y al mismo tiempo dejó pudrir qué cantidad de alimentos, Claro, toneladas. sí, toneladas de alimentos. Que hable de sensibilidad a alguien que dejó Una caradura. pudrir los alimentos que no le importa, la verdad, es asombroso. A mí igual me sonó todo como una persona con muchas limitaciones, ¿no? Dice que la oposición no puede oponerse, o sea, todos los recortes que vi de esa entrevista realmente me llamaron la atención. Pero bueno, esto no quita que hay gente que prefiere que la comida se pudra antes que llegue a los lugares donde tiene que llegar. Ahora, esa sensibilidad de Javier Milei que ella vio nos la va a tener que explicar de nuevo. No, pero les va a llevar horas. A la luz. Es Claro, sensible a la luz el presidente. Sí, fotosensible es el una. Sensible. una sensibilidad. Bueno, encontré una. Pero lo que yo digo es que yo no puedo creer que una mujer que dejó pudrir, tiene una causa judicial. Sí, pero además, Antonio, su ministerio se llama de capital humano. No suena un nombre muy sensible tampoco. No, tampoco. Porque no le pusieron recursos humanos porque ya sonaba demasiado. Demasiado. ¿O no? Sí. La verdad es que lo que quisieron decir es eso. ¿Qué es capital humano? Es un concepto de las personas como parte de un sistema productivo. Bueno, acá tengo estas máquinas, tengo un capital humano. La verdad que ella misma, por eso te digo, me pareció muy limitado lo que decía. No, y la si quería degradas- justificar eso, lo hubiesen armado un poco No, mejor. y fíjate que ella habla de educación y degradó el ministerio en secretaría. Por eso. Habla de salud, degradó salud, degradaron desarrollo social. O sea, vos te das cuenta que no hay una conciencia de lo que es el tejido social. Y el peligro de estar aislado del tejido social, vetando absolutamente cualquier medida o cualquier ley que aprueba diputados que beneficia a los que menos tienen. Como Sí. digamos que tampoco es... Y solamente de superávit fiscal, te ponen descubierto que no hay un conocimiento de lo que está pasando en la Argentina. No, y yo por eso señalo que hay tres grandes fuentes del saqueo en este momento. El Fondo Monetario. El Fondo Monetario se está llevando sus intereses y eso se sigue pagando y se sigue incrementando la deuda para que todo lo que venga adelante también quede hipotecado. Tenés todas las exenciones que le están haciendo, bajas de retenciones a los sectores que más ganan. Y un tercer elemento que no nos podemos olvidar, por eso empiezo por la banda que nos gobierna, que es el sostenimiento del carry trade, el sostenimiento de la bicicleta financiera y el sostenimiento de lo que es el centro de lo que están haciendo en el gobierno, porque Milei, Petovelo, pero está Caputo, hay gente que sabe lo que está haciendo, y sabe que está favoreciendo nuevamente a los sectores del capital financiero que por eso pidieron que él esté ahí. Recordá que Javier Milei no tenía buena relación con él y alguien le dijo, a este lo tenés que poner. Bueno, Milei se hace el que no me di cuenta y lo vuelve a poner. Venía acá a insultarlo, Caputo. Bueno. Yo le hice notas insultándolo a Caputo. Bueno, mirá. Pero al mediodía, cuando estaba al mediodía, le hice varias notas a él y venía acá y lo insultaba a Caputo. Bueno, alguien lo puso. Pero si lo Alguien insultaba lo todo el puso. día.
Entonces hay que empezar a discutir, como bien decías vos, está la puntita de pie que todo nos da risa, porque bueno, no sé por qué tanto complejo, pero más allá de lo gracioso que nos pueda resultar, viste que siempre dice que calza 47, yo lo conozco, se sentaba al lado mío, o yo veo muy mal, o él se autopercibe distinto, pero me parece que más allá de los chistes o la gracia que nos puede causar que una persona que tiene la responsabilidad de dirigir un país esté preocupado por eso, acá hay gente muy poderosa que está detrás y que sabe muy bien lo que está haciendo y que sabe que este plan está en crisis y que está en serios problemas. Entonces nosotros lo que nos corresponde del otro lado es señalar esto, señalar cuál es la gran sangría que tienen, o las grandes sangrías que tiene nuestro país, por dónde se va todo lo que produce la clase trabajadora de nuestro país, y empezar a decir contra quién hay que pelear, porque si vos no identificás bien el enemigo, es raro que sepas contra quién pelear. Y acá está el Fondo Monetario digitando el país, acá está de nuevo el capital financiero pidiendo eso, y el que no quiera discutir eso, y por qué vos empiezan las campañas electorales, ¿no? Y te empieza a hablar de otras cosas, ojo, porque no te está diciendo la que viene o no te está diciendo cómo lo vamos a derrotar el verdadero plan. ¿Querés ver la que viene? Bueno. Mira, Flor nos va a contar lo que pide el fondo. Sí, porque a ver, en el último informe que publicó después del desembolso de 2.000 millones de dólares, recordemos algo que bien decía Miriam, el gobierno tomó una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional por 20.000 millones de dólares, ya giraron 14.000, 2.000 más esta semana, pero a cambio te pide un ajuste más fuerte. Primero porque la meta de superávit primario fiscal estaba en 1,3 y para este año la suben al 1,6%. O sea, te piden más ajuste. Se meten en lo que vota el Congreso porque dice que se tiene que sostener la disciplina fiscal y tiene que resistir todas las votaciones que impliquen un aumento del gasto. O sea, te está diciendo lo que vote el Congreso, no importa, tenés que sostener el ancla, incluso habla de un déficit, una ley de déficit cero, quizás a ustedes les hace memoria y se acuerdan del año 2001, cuando Cavallo en julio saca la ley de déficit cero, que era que todo aumento del gasto tiene que estar de la mano de un aumento de la recaudación, si no directamente se tiene que hacer un recorte del gasto, algo muy similar a lo que está sucediendo ahora. Ahora acá se mete con la UH, se mete con bueno, todo. claro, textuales de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, tienen que directamente modificarse los programas sociales, hacerse más eficientes, y habla de las pensiones. Lo podemos leer, por ejemplo, dice: este mayor superávit estará respaldado por un control más estricto del gasto, así como por mejoras en la eficiencia de los programas sociales facilitadas por controles de elegibilidad. O sea, ya van a tener que ver quién percibe tanto la asignación universal por hijo como también las pensiones por discapacidad y la UH, lo cual está logrado mediante la integración de diversos datos sociales en un único registro social. Básicamente lo que te dice es: ojo con las pensiones y la UH, no las aumentes más. Y justo hoy el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que recortaban más de 110.000 pensiones por discapacidad. Probablemente dentro de esas 110.000 haya alguna que otra irregularidad. Sí, ahora 110.000 me parece un número que es exagerado. Me parece que responde más a un pedido del Fondo Monetario Internacional. Después hay otras reformas que vienen insistiendo hace mucho tiempo y que están casi obsesionados, que es la reforma del sistema previsional. Olvídate. La reforma laboral. del sistema tributario y la laboral, que habla de más flexibilización para favorecer la registración de los trabajadores. Mentira. Pero se acaba de aprobar, lo puede decir bien Miriam, una reforma, un blanqueo laboral, donde les dan, entre otras cosas, perdón por no haber pagado aportes y contribuciones por tener laburantes en negro. Y la verdad es que prácticamente no se blanqueó, al contrario, aumentó la informalidad de la economía. Datos oficiales de INDEC subieron del 40 al 42%, estamos hablando de un poco más de 9 millones de trabajadores y trabajadoras que hoy están en la informalidad. Así que yo diría que son recetas que a priori no están funcionando, porque uno podría discutir si necesitamos modificar las condiciones. Bueno, pero la flexibilidad que impone el fondo es siempre con una connotación negativa, ¿no? Miriam.
No, coincido plenamente con lo que decía y me parece que está muy bien señalarlo por esto que mencionaba antes. Hay que señalar dónde está el problema y de dónde salen estos programas. Porque uno tiene que tener claro qué es lo que tenemos que enfrentar, qué es lo que viene. Que no es que nos gusta hablar del Fondo Monetario, no, no, no. Hay gente que está planeando, que te está diciendo recortar UH. Ya es algo que es... ¿qué más? Bueno, la UH, algo que parece increíble porque es como un piso mínimo. Están atacando ahí. Y algo que decía ella que me parece muy interesante también señalar, porque en la década del 90 creció la informalidad muchísimo, fue el gran salto en el crecimiento de la informalidad en nuestro país, que no se recuperó nunca más, puede bajar un poquito, pero esos trabajos que se pierden en blanco, registrados, con derechos, no se volvieron a recuperar nunca a los niveles previos. Y fue a partir de leyes de blanqueo, la 24013, se hicieron un montón de leyes de blanqueo, pero ¿qué tenían? Era la manera de encubrir, despedir, porque después venías a un juzgado, ves la manera de seguir. Y en el año 74, que salió la ley de contrato de trabajo, fue un momento de muchísimo, o sea, una ley laboral mucho más dura que la que tenemos ahora, muchísimo más dura, y el trabajo no registrado era bajísimo. Entonces uno tiene que mirar los periodos históricos, porque no tiene que ver con lo que vos pongas en un papel solamente o muy poquito. Tiene que ver con una situación económica, tiene que ver con un montón de factores. Y si vos estás dejando entrar al FMI, estás bajándole todas las trabas, como bien decías vos, a las grandes empresas, le das reforma laboral, le das absolutamente todo, no van a registrar a nadie. ¿Por qué vas a registrar a alguien? Entonces, todo lo que se está viendo ahora con los despidos, o una gran parte de lo que se está viendo en las grandes empresas con despidos ahora, que es, despiden trabajadores con antigüedad y empiezan a tomar trabajadores que están bajo lo que sería la ley bases y todas las posibilidades de quitarle derechos. Eso es lo que están haciendo. Entonces, hay que explicar esto porque los laburantes tienen que entender, por ahí no te tocó ahora, pero todas estas reformas que están ocurriendo son para quitarte tus derechos en el futuro y eso es lo que hay que pelear. Gracias, Miriam, por venir. Por favor, gracias a ustedes.